Le damos la bienvenida a Salma Haydar. Para mí es un gran honor, un placer tenerla, una amiga realmente de toda la vida, vecina, vivir muy cerquita, y es muy lindo hoy poder entrevistarte. ¿Cómo estás, Salma? Pero bienvenida. Bien, muy bien, Muchas por favor, gracias a vos. Salma, bueno, antes de hablar de la concreción de esta cátedra que se abre, ¿no?, en la facultad, vos que sos directora del Centro Islámico de Jujuy, contanos un poco cómo surge toda estas ganas de profundizar en los estudios, no solo del Islam, sino del pueblo palestino, porque acá hay una comunidad muy importante también, ¿no?, de gente que trabaja por la cultura, por la religión. Descendientes de árabes. Exacto. Y bueno, y vos siempre estuviste como fundando todo esto de alguna manera. Bueno, ¿qué podés ver hoy en la actualidad? ¿Cuáles son los planteos y debates que mueven a estos temas por ahí tan difíciles? Principalmente digo lo siguiente, ¿no? O sea, el tema de Palestina no es un tema religioso, que esto hay que subrayarlo mucho, porque en general se confunde y creen que es una disputa entre religiones, y no es así, ¿cierto? Acá en realidad tiene que ver más con un derecho de los pueblos, si querés, derecho humano, el derecho a la tierra, el derecho al agua. Entonces, por aquello que trabajan día a día y se disputan entre palestinos e israelíes, es el tema del derecho a la tierra. Claro. Esto es, ¿no es cierto? Ese tema de la partición de Palestina en 1948, en donde se dice, bueno, fundamos dos estados con el 56% para Israel y el 44% para Palestina. Ahí Palestina no acepta porque era como ya estaba en situación de minoridad, y ellos seguían insistiendo, bueno, no, queremos disponer de la tierra, bueno. Y después se desenvuelve todo un proceso histórico vinculado al derecho a la tierra y al agua también, ¿no? Claro. O sea, esto es lo que... Claro, no es una cuestión religiosa. No es religiosa, por eso yo inclusive claro, por eso cuando me decías acá hay muchos descendientes, ciertamente descendientes de árabes, que no todos, la gran mayoría son más bien católicos y ortodoxos. En Salta hay más ortodoxos inclusive, ¿no? Sí. Pero sí, si vos preguntas a estos descendientes de árabes si les interesa qué sucede en la región, ciertamente, porque hay descendientes de sirios, ¿viste? Que también les interesa más la situación que tiene Siria actualmente. Entonces, cuando abordamos la cátedra de estudios palestinos, se va a abordar toda esa situación geopolítica muy compleja, y desde el punto de vista histórico, de la geografía, de la historia de los pueblos, y está vinculado a esto de la autodeterminación de los pueblos. ¿Y qué religiones se profesan en la zona en general? Y en la zona hay judíos, hay musulmanes, hay cristianos, hay ortodoxos, ¿cierto? Hay drusos, o sea, es todo un crisol de religiones que no discuten entre ellas, o sea, la disputa es otra, tema de la tierra. Claro, y desde el lugar político también se lo va a encarar a esto. Exactamente, sí, o sea, es decir, cómo intervienen, ¿no es cierto?, las resoluciones de la ONU, que a veces les prestan atención, a veces no, que Naciones Unidas, donde de pronto Palestina no tenía estatus, porque todos los países participaban, Palestina no, entonces primero empezó a participar Palestina. Me acuerdo en una oportunidad salía por los medios la presencia del presidente de la Autoridad Palestina actual, que es Mahmoud Abbas, entonces aparece en las Naciones Unidas, en las asambleas, pero que no tiene derecho a voto, hay que habilitar el voto, entonces todo un proceso muy lento, en la que alguna vez, por ejemplo, el propio Kofi Annan se expresó, ¿cierto?, en favor de que, bueno, se le diera también voz y voto a Palestina. Entonces, verdaderamente, por ahora está en una situación, digamos, de minoridad respecto de lo que es un país constituido, ¿no es cierto?, con todos los poderes del Estado. O sea, Palestina, por ejemplo, no tiene ejército, por ejemplo. Claro, está desprotegido. Claro, está desprotegido, y hay como, digamos, como una disparidad de fuerzas, porque desde este lado hay ejército y de este otro lado no, desde los palestinos, ¿viste? Salma, ¿y vos pudiste viajar a esa zona, esa región? ¿Conociste tus orígenes? Porque tu familia era del Líbano. Del Líbano. Yo Líbano, Siria sí, Palestina no. Palestina no, nunca estuve. Me gustaría, no es sencillo, no es
fácil, ¿no? acceder a la región, incluso desde que pusieron el muro de 8 metros. Yo a veces miro hacia el cielo y digo 8 metros. Sí. No sé, esto tiene 5 probablemente, claro, o 4,5, bueno, 3 metros más. Es muy aislante, sí, ¿no? Es muy separador. Y bueno, los muros, acordate cuando anunciaron que se ponía en México, entre México y Estados Unidos. Sí. Bueno, el famoso muro de Berlín. El famoso muro de Berlín, que me acuerdo que celebrábamos la caída, unos y otros, es ¿viste? Increíble, es ¿no? increíble que de pronto se sigue edificando. Exacto. ¿Cierto? Y a nosotros lo que nos anima es eso, este tema de la autodeterminación de los pueblos. Sí. Y que cada uno resuelva en su país lo que le convenga, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, la geopolítica es diferente. ¿Y estas definiciones, digamos, de quién dependerían? ¿Básicamente de otros países? Y sí, de los otros países, viste que por ejemplo... ¿Pero los implicados o también de países ajenos a esto? Y siempre, no, son digamos, en el país lo que en el mundo, sí, los países, ¿qué es lo que hacen? Dirimen sus poderes, y cuando decimos dirimen sus poderes, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Rusia, hablamos de China, o sea, los países que... Las potencias. Las potencias, exactamente, las potencias. Fíjate que en Siria, ¿cierto? En cuanto empiezan, bueno, que si será Norteamérica que provee misiles o no provee, sí, y de pronto Rusia dice, no, nosotros vamos a apoyar el proceso en Siria. Claro. ¿Qué sucederá? Pero bueno, uno siempre, como ciudadano común, lo que dice... Bueno, ojalá, ya se sabe que los países y las potencias, como bien decías vos, sí, son los que pueden decidir, porque uno puede tener una voz como ciudadana, pero uno no decide ni resuelve, porque no tenés poder, supuesto, ¿cierto? Entonces uno como ciudadano común, ¿qué espera? Bueno, quiera Dios que haya paz. Yo siempre digo, entre judíos y palestinos, yo esto no es que quiera escribir una novela, ¿no? Que de hecho escribo, pero digo, tienen que haber hasta romances entre, digamos, ciudadanos de estos dos, uno país y el otro la autoridad nacional. Tiene que haber una amistad también. Por supuesto, por esto de la vecindad. Exacto. Por esto de la vecindad, porque como quiera que sea, a pesar del muro, ¿cierto? Por ejemplo, los palestinos, claro, como no tienen hospitales en su territorio, ellos tienen que atravesar lo que se llaman los checkpoints, ¿viste? Los puntos de control, sería en castellano. Tienen que pasar los puntos de control para ir al otro lado para que los atiendan en los hospitales, ¿no? Tanto las mujeres que van a tener hijos como el que tiene riñones, ojos o etcétera para atender. Tienen que pasar al otro lado. Entonces tienen un contacto cotidiano, además que el que tiene la preocupación diaria no está en esto de las grandes potencias. Pero a ver qué resuelve. Si tú no tienes lo cotidiano, que trabajo para mantener la casa. ¿Y toda esta situación? ¿Desde cuándo se lleva? ¿Desde 1948, como decís, o es algo tiene más tiempo. En 1948 lo que sucede es una zona que siempre ha estado dominada, ¿viste? O sea, en su momento, por ejemplo, hablaban de la Gran Siria. La Gran Siria incluía esto, por ejemplo, los altos del Golán. Si acá está Siria, acá nomás está Israel, y esto eran los altos del Golán. Esto le pertenecía también a Siria, también Jordania, también el Líbano, o sea, todo eso era la Gran Siria. Que el otro día alguien me contaba que un señor muy, muy viejito en Buenos Aires dice, mi tío habla de la Gran Siria. Claro, para este joven era una noticia de que, ¿qué es esto de la Gran Siria? Recuerdan, pero estos son muchos años atrás. Muchos países se fueron unificando. Y se fue, exactamente. Claro. ¿Sí? Pero digamos, de donde por lo menos nosotros en la cátedra pensamos arrancar, por lo que dicen los profesores, ¿cierto? Es desde esta resolución 181 de 1948, que al menos en la época moderna, digamos, o en época actual, nos da, la más actual, nos da una perspectiva de cómo ha ido evolucionando o involucionando, como fuera, pero cómo se desarrolló esta situación. Salma, y contanos cómo va a ser el desarrollo de la cátedra. Va a ser un cuatrimestre, ¿no es cierto? Va a ser un cuatrimestre. ¿Quiénes van a dar las clases? ¿Quiénes van a poder asistir? ¿Cómo es bueno, de acuerdo. Entonces, en principio, si me permitís, yo quiero agradecer a la Universidad de Jujuy, porque la verdad que el decano, el doctor Slabuski, y el vicedecano, el economista Carlos Aramayo, recibieron con muy buena disposición el pedido, lo hicimos formalmente, notas, seguimos todo el procedimiento y autorizaron la cátedra, así que bueno, agradecerles. Y también
dejar bien en claro que esto no significa ninguna erogación para la facultad ni Universidad de Jujuy, porque los profesores somos ad honorem, ninguno cobra, ¿cierto? Y los pasajes los tienen que solventar ellos mismos, nosotros también, ¿no es cierto? Contribuimos a esto, alojamiento, exacto, sí, para poder, por esto la característica de cátedra libre, porque en algunos casos las universidades, cuando les interesa un tema o cuando ven que se afianza o por X motivos, suelen rentar a los profesores. El caso nuestro no lo hemos solicitado en ningún momento con esas características, ¿no? Así que los profesores son ad honorem. Ahora, para abrir la cátedra vino el profesor Saad Chedid, que es un profesor de filosofía, un hombre que tiene como 85 años, edita libros sobre Palestina, él tiene la editorial Canaán y edita, verdaderamente también con un esfuerzo casi, pero artesanal, porque edita muy pocos números y al poder editar estos, se venden unos cuantos y entonces edita otros, a veces no. Ahora estaba justamente como medio con dificultad para editar el siguiente, porque siempre es fondos lo que se necesita. Bueno, pero conoce muchísimo. Y el que va a venir permanentemente es el profesor, que es un sociólogo, Gabriel Sibinian, que se ocupa del tema palestino y de hecho lo da en Buenos Aires en algunas universidades. Un lujo va a ser. Y entonces va a estar viernes por la tarde, todas las semanas va a venir, y sábado por la mañana. Entonces cada semana son dos módulos, exactamente. Y te da un certificado al final. Y te da un certificado la propia Facultad de Humanidades. O sea, el procedimiento es, todos los que quieran participar, bueno, hacen su curso, el seminario, y el profesor titular, ¿cierto?, responsable, digamos que sería Saad Chedid, junto con Sibinian, que es el que va a ir siguiendo el desenvolvimiento de cada participante, tienen que elevar un informe a la facultad. Y la facultad, a partir de ese informe, otorga los certificados, pero tiene validez absoluta porque es de la propia Facultad de Humanidades. Estamos con Salma Haidar acá en esta entrevista a propósito de la apertura de una cátedra de estudios libres, de estudios palestinos, una cátedra libre de estudios palestinos el año que viene, primer cuatrimestre en la Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Humanidades. Pero la semana pasada también hubo un encuentro muy lindo en el que participó Salma, que ella es también licenciada en Ciencias Religiosas. Así es, sí. Así es, así que debes saber muchísimo de varias religiones, además del Islam, ¿no es cierto? Y participaste en una temática que era el amor en la Biblia. Me gustaría que nos cuentes un poquito cuál fue la óptica de todo esto. Bueno, de acuerdo. Solo me gustaría agregar con esto de la cátedra libre que no dijimos. Las inscripciones. Porque, claro, las inscripciones y quiénes pueden participar. Bien. No quisiera que quede la duda o esta idea de que tiene que tener un título terciario universitario. No. Es abierta justamente al público. Exacto, aquel que esté interesado, ¿cierto? No es para estudiantes exclusivamente. No. A la Facultad de Humanidades, o sea, ya están abiertas las inscripciones, de 9 a 13 en la Facultad de Humanidades se pueden inscribir y sí recomendarles que hasta el 30 de noviembre, 4 de diciembre es lo máximo que se puede extender, porque ya nos dijeron en la facultad que ellos el día 15 necesitan la lista definitiva para adjudicar aulas. Porque tienen que distribuir aulas para todas las carreras. Claro, anotarse este año. Este año, exacto, sí. Bien. Y se abriría en el primer cuatrimestre del año 2016. Así es. Hablemos entonces de ciencias religiosas y del amor en la Biblia. Contanos cómo se presenta, porque cuando hablas de la Biblia cristiana, hablamos del Corán, ¿de qué hablamos? No, de la Biblia, sí, de la Biblia cristiana. Sí. En principio decirte que esto fue, que también les agradezco porque fue una invitación que me hizo la Fundación Freud y que trabajan conjuntamente con la Biblioteca Psicoanalítica que está acá en Belgrano y Ramírez. Bueno, y está coordinando Laila Quintar. Entonces ella me invitó porque me dijo que tenían ya un ciclo
del amor en el desarrollo de la historia, digamos, Ajá. en el devenir histórico. Entiendo que ellos han afrontado ya el amor cortés, suponte el amor romántico. Claro. Sé que el próximo jueves, porque es todos los jueves a partir de las 20 horas, el próximo jueves viene una profesora o licenciada desde Buenos Aires con una especialidad. No tengo el tema, pero sí sé que está esta el amor profesora. desde distintas miradas, digamos. Exactamente, Ajá. sí. Y entonces a mí me tocó esto de la Biblia, como bien vos decías. Yo lo que hice en el profesorado de Ciencias Sagradas y licenciatura de Ciencias Religiosas fue principalmente el estudio de la Biblia, Claro. que es lo que yo quería aprender, digamos, como a leer la Biblia, ¿no? Ajá. Bueno, uno nunca termina de aprender nada, o sea, siempre sigue estudiando. Hasta el último día. Entonces, el amor en la Biblia, cuando bien preguntabas vos, ¿a qué te referís cuando me decís la Biblia, me decías, ¿no? Sí. Es para nosotros, la Biblia cristiana es lo que conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Que para el pueblo judío, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ellos le llaman el Tanaj. Ajá. Pero este es un término que nosotros no usamos acá. Nosotros, la Biblia en Occidente es esta. El Antiguo y el Nuevo. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí. Cuanto más cuando uno estudia te dicen la Antigua Alianza, que sería Yahvé con el pueblo, sí, y la Nueva Alianza, que es Jesús con su pueblo, ¿cierto? Claro. Así que bueno, desde ese libro sagrado, digamos, hemos encarado esta, mirá yo qué audaz, ¿no? Porque es enorme, pero bueno, pero a la vez yo les decía ayer, porque fue mucha gente, Qué lindo, ¿no? Y había gente, ellos son psicoanalistas, psicólogos, pero después he visto estudiantes, mujeres mayores, o sea que era muy nutrido y diverso participó el grupo, la gente, y participaban, porque además ahí uno se da cuenta, yo le decía, yo no le voy a contar ninguna historia nueva porque todos nosotros, quienes vivimos en Occidente, 5.000 años el Antiguo Testamento, 2.000 el Nuevo Testamento, nos han asignado la vida. ¿Viste? No tiene que ver con que uno pertenezca a esta religión, a esto, a lo otro. ¿Por qué? Porque la sociedad está como permeada por estos 2.000 años, ¿no es cierto?, de una enseñanza bíblica. Sí, que también signó el mundo, ¿no? En gran parte de Occidente, básicamente. Claro, pero en el mundo entero, y sobre todo Sudamérica, viste que Sudamérica es uno de los bastiones del cristianismo, y del catolicismo. En el catolicismo, perdón, en este siglo. En el catolicismo. Y tu mirada sobre el amor, según la Biblia, lo que vos interpretás, ¿cuáles serían los puntos sobresalientes que vos veías en esto? ¿Cómo se lo presenta el amor? Lo sobresaliente y lo central, lo nuclear, en el caso de la Biblia, es el amor a Dios. O sea, ¿cierto? Incluso, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, ¿viste? Esto dice el Antiguo Testamento y Jesús incluso dice, ¿cierto? Y él dice, lo central que expresa la Torá, que es una parte de la Biblia judía, ¿cierto? Dice, es el amarás a Dios por sobre todas las cosas y te amarás a ti mismo como quisieras, amarás a los demás como quisieras que te amen a ti mismo, ¿no? Amar a los demás como a tu prójimo como a ti mismo. No me pongo por encima del otro. No. Estos dos mandamientos, dice, que al final se pueden fundir en uno, porque es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, dice, es lo central. De ahí, el que pueda, digamos, ir como en la práctica de esto, en el sentir esto y en ponerlo en práctica, todo lo demás vendrá por añadidura, decía Jesús, ¿no? O sea, y esto es así, o sea, todo lo demás, o sea, no hará adulterio, no robar, no matar, o sea, los 10 mandamientos. Bueno, esto es lo que, incluso, digamos, la expresión de Jesús a partir también de lo que dice el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento. Ahora, cuando lees la Biblia, está bien, esto es doctrinalmente lo central y de ahí es que parte todo. Pero en los diferentes relatos que contiene la Biblia, ¿cierto? Como es, por ejemplo, lo del diluvio, como es Job, ¿cierto? Como es Susana, Ruth, Jacob, que es el fundador de las 12 tribus de Israel, con su mujer Raquel y Lea, etc. Hay distintas expresiones del amor, ¿cierto?, que incluyen la fidelidad, la infidelidad, ¿cierto?, la castidad, ¿cierto?, las reglas para el matrimonio, que esto sí está muy reglamentado en el Antiguo Testamento también, viste que hay normas como siempre aquella mujer que enviuda tiene que quedar, digamos, como protegida
por el varón más cercano de parentesco. O sea, suponte, si enviuda a alguien, una mujer, y su esposo tenía un hermano, el hermano debe casarse con ella. Esto es lo que probablemente en la modernidad hayan cambiado, ¿viste? Porque esto también, las religiones se van adecuando a la exigencia de los tiempos sin transgredir la ley, ¿no es cierto? Pero esto era algo que tenía que ver con la responsabilidad de que la mujer no estuviera desprotegida. Claro, ¿cierto? Claro. Como un derecho de la mujer, de alguna forma. De alguna forma, es de aquel entonces, ¿viste? O sea que prever que incluso la prole, todos sus hijos también tuvieran protección. Y tengo una pregunta, el Corán, por ejemplo, ¿tiene puntos de encuentro, algunos puntos, ¿no? Junto a la Biblia, digamos, reconoce, por ejemplo, la existencia de Jesús, pero no como hijo de Dios, como profeta. Como un profeta. Como profeta, pero está citado. Lo mismo María. María tiene un capítulo expresamente y se llama Mariam en árabe, que es lo mismo que el nombre María, pero es con M al final, Mariam. Y también se habla de la virginidad de María, ¿no? O sea, esto es para, digamos, un precepto para todo musulmán, creer y afirmar la virginidad de María. Hay una diferencia, y madre de Jesús, claro. Hay una diferencia respecto de la presencia de José. O sea, en el Islam no es que no exista, sino que no está toda esta cuestión de, bueno, José tuvo que partir con ella. Simplemente se dice de qué manera se produce este milagro de la concepción de Jesús, que se considera que es un milagro, porque dice Dios lo dispuso. Dios, así como dispuso e hizo el mundo, dispuso, hágase Jesús en el vientre de María y se hizo. Esto dice el Islam. Claro. Y se describe de qué manera nace Jesús. Solo que es, o sea, es al pie de un olivo, hay un arroyo, etc. Y todo esto es relatado por Mahoma, digamos. Claro, nosotros decimos que todo lo que figura en el Islam es revelación de Dios, exacto, vía el arcángel Gabriel a este profeta, a Mahoma, como se dice en Occidente, o Muhammad, como se dice, Salma, la verdad que bueno, sos un libro abierto en todo esto. Me encantaría un día hablar más de religión, porque no sé si tanta gente como vos conoce, bueno, tanto de historias religiosas, y tu apertura, ¿no? De decir, si bien sos la presidenta del Centro Islámico, te interesa la teología en general. Absolutamente, te interesa, Y eso en realidad viene ya desde mi papá, porque mi mamá era católica. Y mi papá musulmán, y él ¿Y fue un revuelo o no el que se hayan casado? No, porque el Islam, en el Corán hay un par de versículos, entre los cuales yo me acuerdo mi papá siempre repetía, él los decía en árabe y después aclaraba, en religión, dice el Islam, nada de presiones. Entonces él nunca le pidió a mi mamá que se convirtiera, nada. Y mi mamá, me acuerdo, era... nosotros vivíamos en Ledesma y ella siempre tenía sus horarios de misa y esto, que siempre quería ir. Y era delicada, tenía el corazón frágil. Pero nunca abandonó su religión. Entonces, ¿qué hacía mi papá? La acompañaba hasta la entrada a la iglesia, le esperaba y volvía. Era a una cuadra, vivíamos, porque Ledesma es pequeño. Claro. Bueno. Entonces yo, cuando voy incluso al profesorado, al Populorum, para aprender, que me preguntan, bueno, ¿y usted por qué? ¿Viste? Cuando te hacen... unas preguntas para la admisión después de los cursos de ingreso y esto. Entonces, bueno, yo quiero aprender a leer la Biblia, porque a nosotros nos leían una noche la Biblia y una noche el Corán. O sea, creciste prácticamente con las dos. Claro, y después nos dejaron la opción. ¿Y entonces, vos yo hago la opción por el Islam, entonces, ¿qué es lo que hago? Me centro más en leer el Corán que la Biblia. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, después ya siendo grande ahora, porque digo, no, quiero profundizar. ¿Cierto? En esta lectura y el conocimiento, porque no solo la lectura, es muy vasto, y la historia de la Iglesia es enorme, ¿viste? Y en el catolicismo, digamos, importa mucho lo que la Iglesia y el Vaticano dispone respecto de la validez de las normas, etcétera, ¿viste? Este Papa, que es fantástico, el Papa Francisco, está dando muestra de cómo él flexibiliza normas, manteniéndose dentro de la doctrina. Dentro de la doctrina.